me fui para casa. Sentí con el miedo que tenía, claro. Para mí, yo creo que vio algo que no era de este mundo. A mí no me cabe ninguna duda que en Ferrerías aterrizó un ovni del que descendieron varios humanoides. Teníamos un piso que daba hacia la ría de Vigo, a la montaña de Domayo, ahí cerca de Moaña, y efectivamente una noche como a las 10 me llama mi esposa que estaba viendo una luz grande que se movía por cerca de la torre de retransmisión que hay en ese alto de la montaña. Y efectivamente fuimos allí, los niños también, y entonces vimos como del objeto grande salían objetos más pequeños y volvían a entrar en la grande. Y después tuve noticias de un gran amigo, el hijo de una amiga de mi mujer, de allá de un barrio de Vigo, que él se dedicaba a pescar, y un amanecer sobre las 5 de la mañana en la ría de Vigo con otros pescadores vieron un objeto que salió del mar luminoso grande que iluminó toda la ría gigantesco. Y también tuve la noticia también que 2 policías de Vigo municipales que iban en una patrulla por el monte del Castro de Vigo que vieron también ese objeto sobre la ría de Vigo. Y además por lo que leímos, ¿no?, de los trabajos que hicisteis en aquel tiempo, además es que era variado, ¿no?, porque tenías testimonios de gente que literalmente les habían perseguido luces, a otros que incluso hablaban de humanoides. Bueno, me viene a la cabeza, por ejemplo, el caso de Chandresa de Queixa, ¿no? Es decir, 2 ancianos que observan 2 humanoides pegados, que además es algo como, bueno, pues como muy bizarro, ¿no? Sí, el caso de Chandresa de Queixa ocurre ya al final de la oleada, es uno de los últimos. Pero a lo largo de la oleada hubo casos humanoides, y entre ellos está el caso de Ferrerías, que es muy, digamos, para mí es muy importante por las circunstancias que lo rodearon, precisamente, y por la descripción que hace el testigo. Que, bueno, ya te comentaré, pero se trata de una descripción que encaja punto por punto con algo verdaderamente inverosímil. Que no se le podría ocurrir a ese hombre ni en una probabilidad de 1 entre 50.000 trillones, es imposible. ¿Cuántos casos en total se pudieron recoger a lo largo de los meses que duró la oleada? De lo que fueron avistamientos de luces, de lo que fueron avistamientos en el suelo, incluidos los casos de humanoides, aproximadamente 450 casos. ¿450? Sí, en 5 meses. En 5 meses. Incluso me da la sensación de que el impacto que provocó en la opinión pública fue tan brutal que recuerdo que hasta los carnavales de ese año el disfraz más demandado sí, es cierto. Era el de extraterrestre, ¿no? Sí. Bueno, es que hasta vinieron de una televisión rusa a entrevistarnos aquí a Lugo y a ver si ellos pillaban algo también en aquellos días. Joder. Apenas unos días después, el 7 de marzo de 1996, se produjo el caso más extraño de cuantos tuvieron lugar por aquellas fechas. Fue en la aldea de Ferrerías, en el municipio lucense de Friol. Un vecino de la aldea, ante la visión de unas extrañas luces anaranjadas en los cielos y víctima de los nervios, empezó a gritarles que bajaran. Y aquello, fuera lo que fuese, bajó. Recoger testigos de zonas rurales, sea Galicia o Andalucía o cualquier otro lugar de España, le da un toque de autenticidad. Porque en los años 90 no teníamos, como ahora, la posibilidad de comunicarnos a través de las redes sociales, de los teléfonos móviles, de los ordenadores, sino que estábamos en el aislamiento. Y ese aislamiento era una garantía de que no había una influencia de la ciencia ficción, del cine, de los relatos que se estaban escuchando ya en las grandes ciudades. Por lo tanto, da un plus de autenticidad. Bueno, Marcelino, cuéntame, ¿para qué hemos venido aquí? Bueno, hemos venido aquí para que veas el lugar, para que estés in situ donde ocurrieron los hechos quizá más impactantes de la oleada, el aterrizaje de una nave con 8 humanoides aquí en la localidad de Ferrerías. Creo que en toda la oleada no se produjo algo similar. O sea, que el impacto que tuvo fue tremendo. Desde tu punto de vista, ¿es el caso más importante de todos los que ocurrieron? Sí, es el más importante de todos. El más importante porque realmente, por el número de humanoides que se vieron en este... Claro. Y luego, la forma en la que se desarrollaron los hechos y las coincidencias que trajeron esos hechos. Que no me las puedo imaginar como que el testigo se lo haya inventado. Es completamente imposible. El testigo es fiable. Muy fiable, totalmente fiable. O sea, yo creo que José Manuel siempre ha dicho la verdad. Para mí, las veces que lo entrevisté a lo largo del tiempo, que fueron bastantes, durante años, que pasaba por aquí, lo volvía a entrevistar, es que no añadía ni quitaba nada de lo que sucedió. Absolutamente nada. Y se mantenía el mismo relato. Claro, el paso del tiempo puede hacer que olvides un detalle, que no, era lo mismo siempre. Por tanto, el tío no mentía, pero sí de claro, no mentía.
¿Y dónde ocurrió esto? Aquí mismo. Pues vamos para allá. A mí no me cabe ninguna duda que en Ferrerías aterrizó un ovni del que descendieron varios humanoides, por varias cuestiones. En primer lugar, por las huellas que encontramos en el terreno. Además, nosotros llegamos al día siguiente de que se produjera ese aterrizaje y tuvimos la oportunidad de observar no solo las marcas del tren de aterrizaje de ese objeto volador, sino también las pisadas enormemente extrañas de esos tripulantes de ese objeto volador. La luz era muy enorme, muy grande, una gran expansión y toda blanca. Una esfera muy blanca. Y tenía un sonido como a vegas de trozos de miel. Pero un sonido muy grande, muy enorme. Pero es que además José Manuel Castro no fue el único testigo, sino que hubo más personas en la zona que observaron esa bola luminosa que acabó aterrizando en el terreno de José Manuel Castro. Pero es que hay más, porque a 2 kilómetros en línea recta de Ferrerías hay una base militar de comunicaciones. Y varios militares de esa base de comunicaciones tuvieron la oportunidad de ver un objeto volador alrededor de una de las antenas de comunicación de esa base, objeto volador que luego tiró hacia la zona de Friol, hacia la zona de Ferrerías. Pero es que hay más, porque días antes y días después del aterrizaje, en esa zona se observaron muchos ovnis. Marcelino, ¿qué fue lo que pasó aquí en este lugar? Pues aquí la noche del 7 de marzo, a las 0:20 de la noche, aterrizó un objeto enorme en forma esférica que llevaba 8 individuos en su interior. Tenía el tamaño de una casa de 2 plantas, según el testigo, y él pudo observarlo perfectamente desde ahí, a 50 metros de distancia. O sea, José Manuel estaba por allí. Sí, a 50 metros, y el aparato estaba encima de aquel monte. Sí. Él comenzó a oscilar el aparato y él le hacía señales con una linterna diciéndole que bajase. Estaba allí en esos coches y yo le decía, baja, una linterna que tenía roja, que me acuerdo ahora. Que bajara, baja. Y claro, vi que venía hacia mí, fue cuando me escapé. Y el aparato bajó en vertical hacia la cúspide de los pinos, sí, y vino en vuelo rasante hasta aquí, hasta esa finca que está aquí. Y ahí mismo se quedó quieto, pero girando. Y en el interior, según el testigo, había 8 individuos. Y giraba y hacía el zumbido de un enjambre de abejas, según él, o algo parecido al centrifugar de una lavadora. Giraba muy despacio y, según él, los individuos que estaban dentro no se caían. 3 estaban verticales en el centro y 2 tumbados contra, digamos, la esfera de cristal, ¿no? Uno enfrente del otro. Medirían aproximadamente entre 2,5 metros a 3 metros de estatura. Y la esfera giraba, ellos se mantenían en la misma posición sin que les afectase, digamos, la gravedad y caerse. Y en ese momento se abre una rampa de luz de colores del arco iris hacia esta finca que estamos aquí. Justo aquí. Justo en esta, sí. Y por esa rampa bajan 3 individuos de unos 90 centímetros de estatura, con las manos puestas, uno en el hombro de los otros, según el testigo, como si estuviesen jugando al tren. Yo me fui para casa, sí, con el miedo que tenía, claro. Y desde la ventana yo vi que andaban por aquí todo, circulando. Dentro del aparato salieron 3, esos 3 hombres que salieron de allí del aparato. Era igual que a monos, iban 3 formados, y iban saltando igual que a monos. Al llegar al borde del haz de luz y tocan lo que es el terreno físico, la finca, ahí comienzan a botar los 3 sin separarse de esa postura, como jugando al tren. Llevaban los tobillos juntos, las rodillas flexionadas, unos trajes oscuros ajustados y una especie de casco pequeño que les embutía la cabeza. Y la posición era esta, sobre los hombros del otro uno y otro. Una posición muy similar a una pintura que hay en Tassili que tiene 11.000 años de antigüedad. La región de Tassili al-Najer, en el sur de Argelia, es considerada la capilla sixtina del arte rupestre y uno de los lugares más extraños del planeta, porque aquí el hombre del pasado representó sobre los abrigos de montaña lo que observaba a veces en los cielos, y lo que veía eran seres de un tamaño superior a los habitantes de la zona, que parecían llevar escafandras y que además, como una especie de monstruosos polifemos, tenían un solo ojo. En este lugar encontramos escenas que despiertan demasiadas preguntas, como esta, que es conocida como el rapto, en la que vemos a estos seres de cabeza redonda que parecen conducir a varias mujeres al interior de algo parecido a burbujas.
Pero la que nos interesa es esta. Son varios seres, los dioses de aquellas gentes hace miles de años, que parecen ir en fila y que se asemejan sospechosamente a lo que vio José Manuel Castro. ¿Cómo es posible? ¿Cuánto dura la experiencia aproximadamente, el avistamiento? El avistamiento pudo durar como mucho unos 3-4 minutos. Que ya es tiempo. Sí. 4 Claro, minutos. es que te pones a pensar y es que, tal y como lo describe, es decir, un objeto flotando, bajan unos señores de 90 centímetros, empiezan a saltar uno detrás de otro, haciendo el trenecito, se van hacia un riachuelo que hay allí. Es que es tan absurdo Sí. que alguien no se puede inventar Es eso. surrealista, y es que alguien podía inventarse una cosa así, pero que coincida la descripción que él hace de esos pequeñitos. Exactamente las vestimentas, cómo se bajan, cómo van unidos unos a otros, con algo que está pintado en las cuevas de Tassili, datadas esas pinturas, como tú bien sabes, de hace unos 10, 11.000 años, Sí, sí. también esa casualidad a mí no me encaja. Claro. O sea, José Manuel aquí vio lo que vio, no miente, está diciendo lo que ha visto. Yo me pregunto cómo José Manuel pudo, sin conocer, porque me consta que no conoce las pinturas de Tassili, hacer una descripción tan exacta de esas pinturas en los elementos que bajaron aquí en su finca. Bueno, yo creo que la respuesta en este caso es porque vio algo muy parecido, ¿no? Lo vio tal cual, tal cual. Y entonces estos individuos, una vez abandonan el haz de luz, empiezan a botar muy deprisa sin separarse entre ellos y se dirigen hacia el fondo de la finca, que hay un regato. Ahí les pierde la pista. Por la mañana siguiente él va a buscar a su hermano y vienen aquí, es cuando encuentran el reguero de huellas que bajan hasta el río, las pequeñitas. El día siguiente vine a ver el rastro, que había lá de esa noche heló, y se veía el rastro de ellos como nada. Y de otra cosa no era, que eran de ellos. Las pasadas eran así, largas y estrechas, como a 2 dedos, no eran muy anchas, eran estrechas. Y luego aparecen unas huellas grandes de un solo ser, de una zancada de 1,40 m aproximadamente, que se dirigen hacia el centro de la finca. Y en esas, digamos, huellas que dejó, eran de 19 centímetros de profundidad y 32 de largas, ese pie nosotros lo rellenamos con escayola y sacamos los moldes. Hicisteis moldes. Sí, esos moldes los llevamos a la Universidad de Santiago. ¿Cómo eran esas huellas? Eran como 3 dedos grandes que se penetraban en la tierra y una parte trasera que venía a coincidir en el talón, donde había una protuberancia como si también se ajustase al terreno. Más que, digamos, un pie desnudo, parecían las improntas de un zapato de agarre al terreno, sí, de algo especializado para eso, para agarrarse al terreno al pisar. Y en la Universidad de Santiago, en el Departamento de Zoología, no supieron decirnos, después de consultar un montón de libros sobre huellas de Europa, de animales, de qué animal se podía tratar. Es muy difícil que sea una invención de una persona, es decir, tenemos desde una base militar, tenemos desde una pobre chica que también lo ve a unos metros, tenemos en pueblos vecinos como Sarriá que también tienen este tipo de avistamiento, entonces parece muy extraño que todo el mundo coincida a inventarse la misma historia de la misma manera y en el mismo momento, ¿no? Hubo 2 testigos más, pero que no vieron a los humanoides, lo que vieron fue la esfera que merodeaba por esta zona. Sí. Uno es una señora que vivía en aquella casa, que oyó los gritos de José Manuel diciendo bajad, bajad, y haciendo así con la linterna, y otro fue una señora que tiene un negocio de hostelería y había salido fuera a una bodega a buscar vino y vio la esfera en la zona que se dirigía hacia el alto de Portonovo. Era una esfera, según ella, a esa misma hora, exactamente, inferior a la luna llena, pero de color completamente anaranjado, que es la descripción que nos hacía el testigo a nosotros cuando la vio ahí. Con lo cual no estamos hablando de una alucinación de José Manuel, sino que realmente... 2 personas sí que vieron esas esferas. Pois a ver, eu estaba, como facíamos moi a menudo, collendo auga nunha fonte que é ali cerquiña. Estaba guardando as garrafas no maletero do coche. E nada, mirei para arriba e vin unha cousa en forma de rombo, con 4 luces, con 4 focos nos extremos, de luz blanca. E así en un principio desto que non o pensas, pensei que era un avión. Seguín colocando as garrafas no maletero e deime conta, non? Digo, jolín, para ser un avión teria que facer un ruido tan baixín, o sea, oír tan baixo, tiña que facer un ruido exageradísimo, non? Eso foi o que máis me chamou a atención, o que me fixo volver a levantar a cabeza e mirar, digo, non pode ser un avión, que va, imposible. Houberan salido todos os veciños a fora. O seguinte fin de semana, cando vin a prensa, pois o que decían que pasaran Ferrerías, pois está como a 2 kilómetros de onde estaba eu, en Cotá, collendo, guardando a auga.
Marcelino, tú el caso lo has investigado en profundidad, has mantenido contacto, de hecho, con el testigo, con la familia, prácticamente todo lo que fue aquella oleada tremenda, te la pateaste enterita con todos los casos. ¿A qué conclusión llegaste? ¿Qué crees tú que le ocurrió a José Manuel aquella madrugada? Para mí, yo creo que vio algo que no era de este mundo.